La responsabilidad que tenemos con las compañías es crecer en forma dinámica, crecer generando valor, crecer innovando, crecer inventando. La innovación es la base del crecimiento. No existe una sola compañía del mundo que haya podido crecer realmente sin innovar o sin acudir y acceder a mecanismos y metodologías de innovación. El ejercicio que hacemos hoy en día, aquí, pero el ejercicio que hacemos hoy en día en nuestras compañías es un ejercicio de buscar crecimiento, es un ejercicio de hacerlo en forma creativa, es un ejercicio de hacerlo generando valor para nuestros accionistas y generando valor para la sociedad. El mundo está cambiando definitivamente a pasos acelerados. Los países están cambiando. Países como Colombia o regiones como Latinoamérica se han rezagado en las anteriores revoluciones industriales. Hoy en día se habla de la cuarta revolución industrial. Parte de ella pasa por los temas digitales y parte de ella pasa por innovación en temas análogos. Ustedes están todos sentados aquí hoy en día para poder acelerar los procesos de innovación, de crecimiento y de creatividad. En la ANDI entendemos ese reto como el reto de todos, como el reto de una sociedad que cree que puede ser mejor, como el reto de una sociedad que cree que puede competir en el planeta. Quiero darle la bienvenida a varias de las personas que nos están acompañando el día de hoy. Quiero saludar al director encargado del SENA, doctor José Antonio Lizarazo. Quiero saludar al subdirector general de Colciencias, Alejandro Olaya. Al director de Desarrollo Tecnológico e Innovación de Colciencias, Julián Pontón. A la directora de Proyectos Estratégicos de Impulsa, Rosana Velasco. A la subsecretaria de Desarrollo y Fortalecimiento Empresarial de la Alcaldía de Medellín, Paula Andrea Zapata, que además son nuestros socios en este evento. A conferencistas y speakers que han venido y que se han desplazado para poder compartir con ustedes su conocimiento y sus experiencias, como Alejandro Perdomo, Ricardo García, Kevin Ashton, Alan Clement, Dan Thoma, a los directivos de las empresas asistentes, a los directivos y responsables de innovación y a todos los que son entusiastas de la innovación. Innovation Land se ha convertido en uno de esos encuentros únicos en los cuales la gente se reúne a compartir, se reúne a conocer, se reúne a crecer, se reúne a generar nuevas prácticas y se reúne a generar valor. Es para nosotros, digamos, motivo de orgullo poder ser, digamos, los anfitriones de este encuentro. Hemos venido trabajando durante los últimos años, este es el cuarto Innovation Land, en tratar de unir y tratar de generar una oferta de valor que sea valiosa para el país. Es una de las iniciativas que adelantamos en la ANDI para poder sacar adelante a este nuestro país, para poder sacar adelante nuestras compañías, para poder sacar adelante nuestras empresas. Es verdaderamente un ejercicio en donde yo aprecio no solamente el trabajo que hace toda la organización de la ANDI, sino aprecio el trabajo que hacen las compañías, las personas, los innovadores y los creadores que se unen en este escenario año tras año. La presentación que voy a hacer el día de hoy tiene varios componentes. Tiene un componente en donde les voy a hablar un poco de Colombia, les voy a hablar un poco de cuál es la situación actual de nuestro país, la situación actual de nuestra economía. Y vamos también a decirnos un poco de verdades alrededor de cosas que podemos hacer. Luego vamos a ir un poco sobre el análisis de cómo estamos en términos de competitividad, cómo está Colombia comparado con otros países, qué ha sucedido con algunos índices y dentro de ellos, por supuesto, los índices de innovación para nosotros son de particular importancia. Y luego vamos a hablar un poco de innovación propiamente dicha y vamos a hablar de los esfuerzos que se están haciendo en la ANDI hoy en día para poder acelerar la innovación y hacer de la innovación uno de los pilares de desarrollo económico de Colombia y ojalá del entorno en el cual nosotros vivimos. No hay la menor duda de que el año 2017 ha tenido para nosotros unas condiciones especiales en términos económicos. No hay la menor duda de que muchos de ustedes, especialmente las empresas que se encuentran presentes hoy en día en Colombia, habrán podido sentir un ambiente, digamos, ligeramente enrarecido en términos de optimismo, en términos de positivismo, en términos de las formas de enfrentarse y de valorar lo que ha venido sucediendo en la economía.
Y yo diría que las razones, digamos, residen en un mundo en el cual están pasando muchas cosas. Desde el punto de vista económico, Colombia ha tenido una situación que podemos calificar como de compleja situación fiscal. Es decir, un país que había comenzado a recibir ingentes recursos, importantes recursos provenientes del petróleo, de la minería y de otras actividades, de pronto ve que el petróleo ya no vale $104 por barril, sino vale $37 por barril. De pronto ve que no produce 1 millón de barriles diarios, sino que produce cerca de 850.000 barriles diarios. Esto termina, por supuesto, afectando las finanzas públicas y entonces el gobierno nacional no recibe ya 30 billones de dólares que recibía. Y por lo tanto uno se encuentra con que algunos programas, como por ejemplo los programas de infraestructura o como por ejemplo los programas de educación, especialmente algunos programas como Ser Pilo Paga, de un día a otro se ven como cuestionados o se ven bajo la lupa verdaderamente de los críticos de la economía. De manera que la compleja situación fiscal sin duda ha afectado a nuestra situación. Luego hemos tenido un ambiente de incertidumbre. Sin lugar a dudas, todos nosotros nos preguntamos, por ejemplo, si tenemos que hacer una inversión, si este año es el mejor año para hacer una inversión. Todos nosotros nos preguntamos si este es el mejor año, por ejemplo, para incurrir en un gran gasto, o si este es el mejor año para arrancar una nueva empresa. ¿Y por qué nos preguntamos eso? Por muchas razones. Nos lo preguntamos porque la situación fiscal es compleja, nos lo preguntamos porque la demanda ha tenido una dinámica significativamente menos halagüeña que la que hemos tenido en años anteriores. Nos lo preguntamos también porque el mundo está convulsionado, porque vemos al presidente de los Estados Unidos diciendo cosas que verdaderamente terminan poniendo en peligro la estabilidad, por ejemplo, económica de la región, o porque eventualmente hay amenazas de que pudiera haber las tan temidas guerras nucleares como la que eventualmente se menciona en el área, por ejemplo, de Corea del Norte o del Pacífico del Norte. De manera que la incertidumbre efectivamente está presente en este momento en nuestro día a día y está permanentemente presente en lo que todos los días nosotros percibimos de la sociedad. Luego, adicionalmente, hemos tenido bajos crecimientos. Efectivamente, la economía ha venido creciendo bastante menos de lo que crecía en años anteriores. Ustedes vieron el dato de ayer en términos de crecimiento de la economía, en donde nos dicen que el crecimiento del último periodo es de cerca del 2% y que el crecimiento acumulado de la economía durante los últimos 9 meses es del 1.5%. Cuando usted entra a mirar exactamente ese indicador, se encuentra con que parte de ese crecimiento muy importante está explicado, por ejemplo, por mayores precios del petróleo, mayores precios del café, mayores precios del petróleo, mayores volúmenes de exportaciones de café. El agro está creciendo, pero por ejemplo la industria está decreciendo y tenemos unos datos, por ejemplo, de crecimiento de industria para este año que no solamente no superan, sino que además son de crecimiento del 1.7%. De manera que los bajos crecimientos nos generan incertidumbre. Sin embargo, también nos encontramos como que desde el punto de vista macroeconómico el ambiente es favorable en términos de que Colombia sigue siendo una economía disciplinada. Colombia sigue siendo una economía en la cual las finanzas públicas importan. No vamos a tener, como por ejemplo algunos de nuestros vecinos, problemas importantes relacionados, por ejemplo, con la forma en que se atiende la deuda. No vamos a tener problemas de indisciplina fiscal. De manera que por esa razón conservamos el grado de inversión. Y muchos de ustedes me pudieran decir que para qué les sirve a ustedes en su vida diaria que Colombia tenga el grado de inversión. Y yo tendría que decirles que efectivamente eso es importante para todos. Que el grado de inversión al final del día lo que significa o la consecuencia importante que tiene es que le permite a un país, a su gobierno y a sus empresas acudir a recursos más o menos abundantes, más o menos costosos en los mercados internacionales. Mantener el grado de inversión para un país como Colombia no es un problema solamente del ministro de Hacienda y no afecta solamente al ministro de Hacienda, afecta a las finanzas públicas de todos, del Estado que es de todos, pero también afecta el acceso que podamos tener o no a recursos competitivos en términos de los mercados internacionales. Cuando uno ve los datos, digamos, trimestrales y de crecimiento, como decíamos ahora, este dato probablemente tiene, estamos hablando aquí por ahora, hasta ahora, digamos, del segundo trimestre, de manera que el dato del DANE no está incluido aquí, del segundo trimestre del año, un crecimiento de solamente el 1.27%. Pero lo más importante no es ese 1.27, porque hay países que se sentirían completamente satisfechos con el 1.27. Lo que es importante es la tendencia que sin duda hemos venido experimentando en la economía. Ustedes ven cómo tuvimos un pico probablemente en el año 2011, como luego en el año
13 o 14 tuvimos un dato también suficientemente alto, pero luego hemos venido, digamos, sufriendo un proceso sin duda de desaceleración. Esto impone sin duda una cantidad de desafíos importantes para la sociedad, impone una cantidad de desafíos importantes para las personas que toman las decisiones de política pública y también, por supuesto, para el sector privado que tiene que ser y tiene bajo su responsabilidad, por supuesto, el crecimiento del día a día de una economía como la nuestra. Cuando uno ve por sectores que ha venido sucediendo, le llama muchísimo la atención, por supuesto, la caída de la minería, que tiene que ver con unos precios, especialmente los precios relacionados a un mineral como es el mineral, el carbón o como es el oro. La industria manufacturera que ha venido decreciendo y como yo les decía de alguna forma, es como el gran, digamos, o la gran víctima de una actitud que se asumió en Colombia durante los últimos años que tiene que ver con lo que los mercados han denominado y los teóricos han denominado una enfermedad holandesa, es decir, un país que se concentra en forma extrema en un par de productos que usualmente tienden a ser commodities y productos básicos. En el caso de Colombia estamos hablando de petróleo y de carbón y de cómo efectivamente esa concentración produce un incremento en las exportaciones que produce a su vez una caída en la tasa de cambio que le quita competitividad a la industria. Pero como decía yo esta mañana en una entrevista, lo peor no es eso. Lo peor realmente de la enfermedad holandesa es cuando nosotros como colombianos, nosotros como hacedores de política pública o nosotros como agentes que tenemos que ver con la economía, asumimos la enfermedad holandesa como una forma de producir política pública. Y nos olvidamos de que hay sectores que efectivamente requieren de atención permanente, como es el caso de la industria. Por eso la gran pelea que ustedes han visto que nosotros damos desde la ANDI permanentemente por tratar de que Colombia sí tenga una política de desarrollo empresarial, por tratar de que Colombia sí atienda ese que tiene que ser un beneficio para todos y un objetivo común, un objetivo además superior, que es el de mantener una economía diversificada, de producir innovación, por ejemplo, de producir emprendimiento, de lograr que no dependamos de 2 o 3 productos solamente, de lograr que esos 2 o 3 productos tengan cada vez más valor agregado. De manera que el reto es un reto importantísimo y ahí reside justamente la caída de la industria manufacturera. La construcción ha decrecido y esto sí es notorio y es muy notorio porque si en algún sitio Colombia sí ha tenido políticas públicas claras es en la construcción. Colombia ha decidido ser sin duda activo en términos de construcción y ustedes ven desde por allá los años 70, cuando se creó el UPAC. Ustedes, la mayoría están todos muy jóvenes para acordarse que era el UPAC, pero cuando se crea el UPAC en Colombia, la unidad de poder adquisitivo constante que se crean a su vez las corporaciones de ahorro y vivienda, lo que el gobierno colombiano y el Estado colombiano decide es vamos a apalancar el crecimiento de la economía en base en la construcción. Y la construcción tiene que ser entonces de alguna forma el que termine jalonando una cantidad de sectores. Está demostrado que la construcción jalona cerca de 32 sectores. Aquí está la calificación de riesgo de la cual yo les estaba hablando ahorita y vemos cómo Colombia, digamos, a la luz de las 3 más importantes calificadoras de riesgo, Moody's, Standard & Poor's y Fitch, lo que mantiene, digamos, es una situación que además han venido denominando como situación estable, grado de inversión. Otra aclaración sobre el grado de inversión. Grado de inversión significa que los inversionistas calificados, especialmente de los mercados como los mercados norteamericanos, pueden invertir en papeles del gobierno colombiano. ¿Qué significa esto? Que los fondos de pensiones, los fondos de cesantías, las compañías de seguro, los fondos de empleados norteamericanos, que son los grandes ahorradores de la economía norteamericana, pueden invertir en papeles del gobierno colombiano, lo que amplía el universo significativamente y por lo tanto nos da condiciones de competitividad. Datos que nos hablan también de la situación actual de la economía, nos muestran cómo la producción en el año 2016 había crecido el 4.9%, en el año 2017, a agosto, ha crecido solamente el 0.1%, las ventas habían crecido el 4%, hoy en día, digamos, registran en los primeros 8 meses del año un crecimiento del 0.4%, es decir, efectivamente tenemos un efecto importante sobre nuestra economía. Muy importante y sobre esto les voy a hablar, el clima de negocios. El clima de negocios habla sobre lo que todos y cada uno de nosotros pensamos alrededor de cuándo debemos invertir, cómo nos estamos sintiendo, cómo estamos sintiendo el mercado, cómo estamos sintiendo la economía. Y hay que decir que en agosto del año 2016 el clima de negocios se encontraba
o el 69.8% de las personas decían que el clima de negocios era favorable en Colombia. Hoy, solo el 52% dicen que el clima de negocios es favorable. Y cuando le preguntábamos alrededor de las mejores o peores expectativas, el 38.4% de la población, de los empresarios, decían que las expectativas eran favorables. En agosto del año 2017, esta cifra es del 35%. ¿Por qué les quiero hablar de esto? Porque la economía también es un ejercicio de optimismo, y el optimismo es un ejercicio subjetivo. Y efectivamente nosotros podemos caer en el pesimismo, en una posición moderada, o en el optimismo. Y la verdad es que uno no debería estar en ninguno de los dos extremos. No deberíamos tener ni optimismo exagerado, porque probablemente tomamos decisiones equivocadas y decisiones erradas, pero tampoco deberíamos tener pesimismo exagerado. Y aquí voy a acudir a la referencia que hice hace un tiempo, diciéndoles a ustedes que había una cantidad de razones por las cuales sentíamos incertidumbre. Y si ustedes se dan cuenta, muchas de esas razones tienen que ver con cosas que realmente no tocan nuestra vida. Y no la tocan, digamos, en forma directa. Las amenazas que le produce un presidente a otro en el Pacífico del Norte realmente no nos tocan la vida tan fuertemente a nosotros, ni deberían ser razones por las cuales nosotros invertimos o no invertimos. Si en un momento dado la Unión Europea se ve en peligro porque eventualmente Gran Bretaña vaya a salir de ella y se produzca el Brexit, en realidad eso no tiene tanto que ver con el día a día de nuestros negocios ni con las razones por las cuales nosotros invertimos o no invertimos. Y esto lo que es un llamado a que hagamos un ejercicio consciente de varias cosas. Por un lado, de aislar las cosas que nos preocupan de las cosas que efectivamente afectarían a nuestros negocios, primer punto. Y segundo, también de aislar cosas que en Colombia pasan y que tienen que ver con ámbitos distintos al ámbito industrial o al ámbito empresarial. Específicamente estoy hablando de la política. Hay muchas cosas en la política que ustedes seguramente consideran son preocupantes en sus vidas. Hay muchas cosas en la política que además nos llenan de información de un lado y del otro, y uno al final del día dice, ¿quién tendrá la razón? ¿El señor que dice que esto es tan bueno o el señor que dice que esto es tan malo? El llamado es, en todo caso, a que nosotros tomemos esa información, la leamos, la analicemos y decidamos si realmente eso afecta nuestros negocios o no. Y decirles a ustedes que cuando todos conjuntamente tomamos la decisión de que todo es muy preocupante, los resultados que hemos venido viendo hasta ahora no es sorprendente que se produzcan. Y es un llamado a todos, a que verdaderamente entendamos que todos tenemos la responsabilidad de que Colombia se desarrolle. Todos tenemos la responsabilidad de que Colombia se desarrolle además en condiciones favorables. Esa es la responsabilidad de esta generación que está sentada en este salón, pero también de la generación mayor y de la generación menor. Estamos en este momento de la vida, en este momento del planeta, en este momento del mundo y del tiempo, sentados aquí trabajando y con la responsabilidad de hacer las cosas bien hechas. Entendamos qué realmente nos afecta a nosotros y qué no nos afecta, y tomemos las decisiones correctas. A mí, por ejemplo, me parece, y con esto termino la referencia a la política, que Colombia ha venido viviendo una sobredosis de política, y que la política es mucho menos importante de lo que los medios de comunicación nos quieren hacer sentir, y que la pelea entre un senador y otro senador no es más que eso, la pelea entre un senador y otro senador. Pero la pelea entre un senador y otro senador no es la que va a afectar realmente los negocios y nuestra vida, a menos que nosotros lo permitamos. Y si lo permitimos, todos y cada uno de nosotros tengan la certeza de que vamos a tener un país con menor crecimiento, tengan la certeza de que vamos a tener un país con menor inversión. Este es el llamado que yo le hago a ustedes, a las personas que no tienen que ver con la política, a las personas que realmente desarrollan el sector económico de un país. Cuando le preguntamos a las personas, a los industriales y a los empresarios cuáles son las principales razones para que se sientan de alguna forma con incertidumbre y que sientan que han caído sus expectativas, la más importante es la caída en la demanda. Y este sí es un elemento objetivo. Efectivamente, dado que probablemente por lo subjetivo, pero también por algunos elementos económicos importantes, probablemente por eso la gente compra menos. Dado eso, efectivamente lo que tenemos es una caída en demanda. Y la caída en demanda, por supuesto, se refleja inmediatamente en efectos sobre las compañías que venden menos y que eventualmente aumentan sus inventarios y que eventualmente bajan sus utilidades. Y fíjense ustedes qué tan importante es la caída de demanda
cuando uno la compara con las otras variables. El costo suministro de materias primas 22%, estrategias agresivas de precios 17%, la incertidumbre tributaria, entre otras cosas, que ha sido uno de esos temas tan presentes en la discusión empresarial de Colombia, solamente aparece en la última encuesta de opinión industrial conjunta con el 15.9%. La caída de demanda representa el 36% de lo que todos sentimos. Pero esos no son los únicos indicadores de crecimiento. Hay otros como, por ejemplo, el comercio, las ventas del comercio, en donde tenemos una caída de agosto del 0.4%, pero ojo, las obras civiles, y lo dijo la encuesta del DANE también ayer, han venido creciendo y tenemos crecimientos de cerca del 5%. Entre enero y septiembre la demanda de energía, y esto es muy importante porque este no solamente es un indicador muy objetivo, lo que despacha el sistema de energía a los hogares, a los comercios y a las industrias ha crecido el 0.8% en términos reales. Y por cierto, este es un indicador que está totalmente, por supuesto, aislado de la inflación, porque aquí no estamos hablando de precios, aquí estamos hablando de kilovatios hora despachados por el sistema de energía, o las licencias de construcción que efectivamente sí han caído. Les hablaba yo de la situación fiscal y ustedes ven cómo Colombia, y esto se debe sin duda especialmente a la caída en los precios del petróleo y la caída en los precios de minerales como el carbón, ha venido teniendo una reducción importante en los recursos disponibles y hasta el punto de que hemos venido registrando un déficit, es decir, una diferencia entre ingresos y egresos en el caso del sector público consolidado, que es la línea blanca, y en el caso del sector público nacional es la barra azul, que ha venido pasando del 4% al menos 3% y luego al 3.1%. ¿Por qué nos importa esto? Porque dependiendo de esta variable en particular, el gobierno va a poder salir, por ejemplo, a contratar obras, va a poder salir a montar programas como el de Serpilo Paga, o va a poder salir eventualmente también a cobrarnos más impuestos y a proponer una nueva reforma tributaria. De manera que esta es una variable que, aunque a uno no le parezca aburrida, que aunque a uno le parezca que es el problema del ministro de Hacienda y del Banco de la República, y probablemente, por supuesto, también del presidente de la República, es una variable que nos afecta mucho más de lo que todos reconoceríamos en términos de nuestra vida diaria. Este indicador sí que es un indicador importante, que es el indicador de creación de empleo. Ustedes ven cómo, por ejemplo, alrededor del año 2001 o 2002 estábamos hablando de un desempleo que se encontraba en cerca del 15%, hoy en día estamos hablando de un desempleo que es solamente del 9.2%. Y digo que solamente porque realmente hay una gran cantidad de estimaciones para un país como Colombia que dicen que el desempleo friccional de una economía como la nuestra, o sea, el desempleo que en todo caso se produciría simplemente porque la gente cambia de empleo, se sale de las universidades, no ha conseguido todavía trabajo, pero está a punto, digamos, de presentar sus hojas de vida, ese desempleo friccional pudiera ser del 4 o 5%. Es el más bajo por muchos años, es muy importante tratar de mantenerlo. El último dato de las encuestas del DANE dicen que la industria, por ejemplo, ha venido creando empleos en forma negativa, es decir, ha venido aumentando el desempleo en términos de su aporte a esta variable en particular. Desde el punto de vista macroeconómico, hay varias cosas que nos interesan y que son importantes para nosotros. La inflación, que fue un gran problema para esta economía durante el último año, y ustedes se recordarán cómo en junio del año 2016 tuvimos un pico importante en inflación, del año 2016, en donde estuvimos cerca del 9%, hoy en día se encuentra prácticamente dentro de la banda del Banco de la República, que se ubica, ustedes recordarán, entre el 2 y el 4%. De hecho, el último dato de inflación que tenemos es del 4.05%. Y eso es muy importante porque nos habla del poder adquisitivo de las compañías, nos habla de cómo va a ser la negociación del salario mínimo, nos habla de cómo se van a incrementar los costos nuestros o los precios de venta de nuestros productos, solamente el 4.05%. Esto le ha permitido al Banco de la República bajar las tasas de interés y hoy en día tenemos una tasa de interés de intervención del Banco de la República de 5%. Pero si ustedes se dan cuenta y comparan las dos gráficas, esta gráfica con la gráfica anterior, que están íntimamente relacionadas, porque recuerden que esta es la política monetaria del Banco de la República, es decir, cómo reacciona el Banco de la República ante incrementos en la inflación. Ustedes van a poder decirme dos cosas. Primero, que subió con una pendiente significativamente mayor la inflación que lo que subió la tasa de interés. Fíjense ustedes la tasa de interés como crece, digamos, muy suavemente a lo largo de los meses. Pero la segunda cosa que me pueden decir también
es que la inflación cayó en forma mucho más dramática de lo que cayó la tasa de interés. Ese diferencial entre esas dos variables, esa integral, esa área distinta entre esas dos variables, es la que realmente habla de cuál fue el efecto de la tasa de interés en términos del consumo. Por eso el consumo ha bajado como ha bajado, por eso los hogares se han visto apretados en términos de tasa de interés, por ejemplo, para sus tarjetas de crédito, mucho más allá que lo que se requería, y por eso la discusión que nosotros permanentemente damos con la Junta del Banco de la República. De manera que ahí tenemos un tema que es importante. Por otra parte, tenemos que la calidad de la cartera del sistema financiero pues se ha venido deteriorando, esto lo sabemos, y entre otras cosas es una conversación para el sector financiero. No siempre al sector financiero le conviene cobrar, digamos, tasas excesivas, por ejemplo, la tasa de interés, y cuando discutimos alrededor de cuál era la tasa de usura que se debía aplicar, por ejemplo, a las tarjetas de crédito, en los bancos no recibieron con buenos oídos lo que nosotros estábamos diciendo alrededor de la tasa de interés, pero lo cierto es que cuando los hogares y los consumidores ven apretada su situación económica, lo único que sucede es que efectivamente el crédito se deteriora. Y fíjense ustedes lo que pasa con la calidad de la cartera. Tenemos, cuando uno compara, digamos, la mayoría de los países latinoamericanos, uno se encuentra con que Colombia tiene en este momento los más altos indicadores de cartera de todo el continente. La tasa de cambio, y esto es muy importante que ustedes lo tengan siempre en mente. La tasa de cambio no es igual que la devaluación. La devaluación es la primera derivada de la tasa de cambio, es decir, cómo se modifica la tasa de cambio, cómo cambia la tasa de cambio. Colombia efectivamente tuvo devaluación, pero tuvo devaluación durante este periodo, desde el año 2014, junio del año 2014 o julio, hasta el 1 de enero del año 2016. Durante ese periodo cambió la tasa de cambio. Después se ha mantenido bastante estable y hablamos hoy en día de una tasa de cambio que ustedes saben se encuentra en alrededor de 3.000 pesos y es bastante, digamos, estable en ese rango. Lo que nos permite además pues, proyectar cosas, prever cosas, pero además sobre todo nos permite estar a niveles de significativamente más competitivos en términos de cómo competimos nosotros con otros países o con otras economías. Hablemos un poco de la innovación en cifras para que podamos entrar un poco más en contexto de la discusión grande de Innovation Land, el ejercicio que nos une el día de hoy. Cuando uno ve los índices globales, en este caso el índice global de innovación, nos encontramos con que Colombia en el año 2013 se encontraba en el lugar 60 o en el puesto 60. Estar en el puesto 60 en cualquier cosa, en un universo en donde uno se mueve entre 167, 180, a veces 130 y pico de países medidos, es bastante mediocre. Es bastante, digamos, preocupante y nos impone una gran cantidad de retos y desafíos. Pero resulta que en el año 2014, en lugar de mejorar, lo que hicimos fue desmejorar y desmejorar significativamente. Pasamos del puesto 60 al puesto 68, luego subimos un poco al 67, luego subimos un poco más al 63 y en el último índice del año 2017 nos encontramos en el nivel 65. Esto también nos habla de que estamos ahí, que ninguno de los esfuerzos que nosotros hemos hecho en realidad nos están cambiando de liga. Estamos en la misma liga en la cual estábamos y hemos estado durante los últimos 5 años, y si tuviéramos mediciones más atrás seguramente hubiéramos podido decir que estamos en la misma liga de hace 10 o de hace 15 años. Esto nos habla de la importancia que existe en realidad alrededor de que podamos producir ejercicios y procesos de innovación en nuestro país. Cuando uno habla en términos latinoamericanos solamente, nos encontramos como Colombia sí que está estable. Hasta en el año 2013 éramos el país número 5, en el año 2014 bajamos al número 6, en el 2015 5, en el 2006 5, en el 2017 5 otra vez. En realidad no estamos avanzando, en realidad si estamos avanzando o si estuviéramos avanzando, pues estaríamos avanzando a la misma velocidad que nuestros países comparables, y esto por supuesto no nos produce ventajas competitivas o ventajas comparativas importantes que podamos nosotros explorar. Este no deja de ser, y ojo con esto, para mí los índices sobre todo son importantes porque son llamados de atención claros o llamados de atención objetivos alrededor de las cosas que hay que hacer y las cosas que deberíamos dejar de hacer, digamos en el caso por ejemplo de obstáculos a la competencia.
Desde el punto de vista, digamos, de los pilares de los índices de competitividad, cuando uno hace la comparación entre el año 2016 y 2017, uno se encuentra con que hay una cantidad de capítulos que pudiéramos analizar. Pero veamos qué le sucede a Colombia, digamos, en términos de los varios capítulos. El capítulo de instituciones, ese capítulo tan cuestionado y tan puesto, digamos, bajo la lupa durante los últimos días, los medios de comunicación han hablado de ello, los políticos nuevamente están hablando de ello, y también nosotros en las empresas y los hogares estamos hablando de ello. Nos encontramos como Colombia en el año 2016 se encontraba en el puesto 71, en el año 2017 estamos hablando del puesto 69. Nuevamente nos encontramos más o menos, digamos, en el mismo lugar, y quizá, digamos, valdría la pena analizar algunos de las variables que aparecen, digamos, aquí y ver dónde verdaderamente hemos tenido cambios. Y tenemos, digamos, tres cambios importantes en términos de desmejora. Primero, el ambiente de negocios. Colombia pasó del puesto 55 al 57, es decir, perdimos 2 puestos. Segundo, en facilidad para resolver la insolvencia de compañías, donde perdimos también 3 puestos, pasando del 28, donde estábamos relativamente alto, al puesto 31. Y luego, en la facilidad para el pago de impuestos, donde pasamos del puesto 94 al puesto 97. Es decir, ahí sí hemos estado muy mal y seguimos muy mal. Es muy interesante ver cómo tuvimos una mejora significativa en esta variable, que es la facilidad para crear una empresa, donde subimos 13 puestos. Y esto sí es muy importante porque aquí es donde podemos verdaderamente atacar 2 de los más importantes desafíos que tenemos, que son atender a los emprendedores y a sus ideas y a sus nuevos negocios y a su creatividad primero, y también luchar contra la informalidad, que sin duda es uno de los grandes desafíos que tiene una economía como la economía colombiana. Allí estamos mejorando, allí estamos en este momento todavía en el puesto 52, pero evidentemente la velocidad a la cual estamos cambiando es una velocidad que merece ser resaltada. Desde el punto de vista de capital humano e investigación, otro gran capítulo, uno de los capítulos más importantes para un país como Colombia que pretende salir, digamos, de la trampa del ingreso medio y demás. Vemos cómo Colombia pasó de un muy mal puesto 80 en el año 2016 a un puesto 66 nuevamente en el promedio, pero con una mejora de 14 puestos. Y eso es muy interesante porque hay una cantidad de variables que verdaderamente son las que identifican qué es lo que Colombia está haciendo en términos de talento humano, de investigación y demás. Ustedes ven, en términos de variables en particular, bajamos un poco en términos del gasto en educación, bajamos un poco en términos de gasto por alumno de secundaria como porcentaje del PIB, bajando 7 puntos y estando en 68 y 75. Subimos, y es muy interesante, subimos 6 puestos en términos de la proporción de las matrículas en educación terciaria con respecto a la población que debe acceder a la educación terciaria nuevamente como porcentaje bruto. Subimos 6 puestos, subimos, y eso también es muy interesante, del puesto 55 al puesto 43 en investigación y desarrollo. Y subimos muy fuertemente en una variable que se denomina gasto promedio en investigación y desarrollo de las mayores 3 empresas multinacionales de origen nacional. Ahí estamos hablando especialmente de las empresas que nosotros denominamos en nuestra jerga las multilatinas, en donde pasamos del puesto 45 al puesto 33. Estar por el puesto 33 es una cosa bastante mejor y es a donde deberíamos tratar de estar en el resto de variables, porque ahí ya nos empezamos verdaderamente a dar la mano, no con las inmensas economías, digamos, las líderes, sino con las economías, digamos, medias, con las que nos queremos comparar, las economías medias, que de alguna forma deberían ser nuestro próximo objetivo o nuestra próxima meta volante o premio de montaña. Perdón. Ok, desde el punto de vista de infraestructura, fíjense ustedes cómo, y esto de alguna forma pues es llamativo porque Colombia ha hecho un ejercicio importante, digamos, en términos, por ejemplo, de conectividad de los distintos municipios del país y de acceso a banda ancha y de acceso de las escuelas, digamos, a las redes de fibra óptica, pero tenemos una caída importante en infraestructura pasando del puesto 35 al 44, especialmente representada en una caída en tecnologías de la información y comunicación, donde perdimos 14 puntos, en el uso de las TIC, donde perdimos 8 puntos, en el servicio en línea del gobierno, donde perdimos 10
10 puntos en e-participación o participación electrónica y en democracia, donde perdimos 16 puestos, o 16 puestos, de acuerdo, en sustentabilidad ecológica, donde perdimos 8 puestos, y en certificados ambientales del tipo de ISO 14001, en donde perdimos 4 puestos. Mejoramos, sí, por supuesto, en infraestructura en general. Colombia ha venido haciendo un desarrollo en infraestructura y es importante. En la formación bruta del capital como porcentaje del PIB, donde crecimos 4 puestos. Aquí teníamos un puesto que estaba en alrededor de los 30, hoy estamos hablando de los 40. En sofisticación de mercado, gracias. En sofisticación de mercado, fíjense ustedes que pasamos del puesto 40 al puesto 31, ganamos 9 puestos. Y esos 9 puestos están identificados o están representados especialmente por un aumento en la inversión, y fíjense ustedes cómo ganamos 16 puestos aquí, y por una intensidad en términos de la competencia local, que es el que aparece aquí abajo y no sé si todos lo alcanzan a ver, donde ganamos 11 puestos. Hay ofertas de capital de riesgo, es decir, hoy en día, y ustedes lo tienen que vivir, tenemos muchas más fuentes de fondos que están disponibles a invertir en nuestra economía, y hay competencia comercial y venta de mercado, en donde aumentamos del puesto 37 al 34, mejorando 4 puestos. En inversión también aumentamos pasando del 77 al 61. En términos de sofisticación de los negocios, fíjense ustedes cómo tenemos una variación importante en algunas variables, como el número de mujeres empleadas en grados avanzados como porcentaje del total de mujeres empleadas. Ahí perdimos muchos puestos, y esto nos impone un reto que debería ser un reto de todos los días, que es el reto de la equidad de género. No es posible que Colombia todavía se esté dando una discusión alrededor de la equidad de género, pero cuando uno ve las cifras se encuentra con que efectivamente tenemos diferencias grandes en términos de mujeres en puestos importantes o en puestos de alta calificación versus hombres, y también, sobre todo, y esto no está de alguna forma representado en esta gráfica, también en términos de su remuneración. Las cifras nos muestran que la remuneración de las mujeres en los mismos puestos que en los hombres, todavía en un país como Colombia, demuestra una diferencia importantísima, por cierto, inaceptable. Cuando yo hablo de este tema me gusta decir, y me gusta poner en contexto y contarles a todo el mundo que en la ANDI, esta es uno de los principales indicadores, y en la ANDI, a diferencia del país como un todo, el 66%, es decir, 2/3 de las personas que trabajan en la ANDI son mujeres. Solamente 1/3 somos hombres, de manera que nosotros ahí más bien estamos pidiendo equidad de género, pero al revés. Bien. En resultados de conocimiento y tecnología, fíjense ustedes que sí estamos, digamos, en un rango en el cual pues tenemos muchísimos desafíos por delante, tenemos muchísimo que trabajar. Estamos en el año 2016 estábamos hablando del puesto 82, en este momento estamos hablando del puesto 81. Es decir, ahí en realidad no hemos tenido, digamos, un cambio importante, quizá, digamos, entre otras cosas, ponderado por el hecho de que hay una variable en la cual crecimos mucho y hay unas variables en la cual decrecimos mucho. Y ustedes pueden ver cómo en la variable impacto del conocimiento perdimos 18 puestos pasando al puesto 69. En la variable tasa de crecimiento del PIB como porcentaje de trabajadores perdimos 34 puntos, y en la variable difusión del conocimiento pasamos de un horrible puesto 103 a un puesto menos aceptable, pero que en todo caso por lo menos nos demuestra una dinámica que nos genera, digamos, optimismo, 75, mejorando 28 puestos. Aquí tenemos sin duda, fíjense ustedes, una cantidad de variables en las cuales nosotros deberíamos ponernos metas muy en el corto plazo. Para los académicos que entienden, y para quienes estamos relacionados con universidades, que entienden la importancia, por ejemplo, de publicar y de investigar, fíjense qué tan mal estamos en términos de artículos científicos y técnicos cuando estamos en el puesto 91, nos mantuvimos en el puesto 91.
Fíjense ustedes en términos de patentes, Colombia como mejora 4 puestos, pasando del 81 al 77, pero sin duda estamos hablando, digamos, de una variable en la cual tenemos un trabajo importante por hacer. Y fíjense ustedes cómo acá tenemos, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en Colombia durante los últimos años, estábamos en el puesto 107 y hoy en día estamos en el 106 en una variable que es la de exportación de servicios TIC como porcentaje del comercio exterior. Yo soy de los que cree que aquí tenemos un potencial increíble, que el trabajo que está haciendo, por ejemplo, el Ministerio de las TIC es un trabajo que va a resultar muy pronto quizá en que nosotros podamos subir el trabajo que está haciendo Impulsa, el trabajo que se está haciendo con Colciencio, el que estamos haciendo con el SENA, es un trabajo que nos debería mejorar en esta variable. Pero este nivel, ese rango del 100 o del 107 nos habla de lo importante que es que nosotros sí le pongamos máxima atención a este tema. En términos de creatividad, fíjense ustedes que decrecimos, esto es muy triste, pasamos del puesto 68 al puesto 73. Y ahí pueden ver ustedes dónde están los grandes cambios. Hay un cambio importante, digamos, por ejemplo, en la producción de largometrajes, en donde subimos 15 puestos, pero también hay un cambio importante, y ojo con todo este capítulo de abajo, que es el de creatividad online, donde perdimos 11 puestos. Estábamos en el puesto 48 y ahora vamos por el puesto 11. Luego la pregunta entonces es, hacemos estos eventos, hacemos esfuerzos, tenemos grupos de innovación en las compañías y en las organizaciones. La pregunta es si estamos innovando o no estamos innovando. ¿Cómo hacemos para que esto no deje de ser una preocupación de muchos? ¿Cómo hacemos para que no deje de ser una moda en otros? ¿Cómo hacemos para que efectivamente Colombia sí pueda innovar? Y esta es la pregunta importante que nos tenemos que plantear. Y tenemos algunos indicadores donde nos pueden decir, que nos pueden indicar qué cosas estamos haciendo eventualmente. Cuando se hace un análisis en la encuesta DIT del DANE, en la encuesta DIT y la encuesta del DANE, y uno hace una repartición de las compañías, en donde aquí estamos hablando del periodo 2009 a 2010, aquí estamos hablando del periodo 2011 al 2012, y aquí el periodo 2013 al 2014, nos encontramos con que solamente el 0.1% de las compañías colombianas son consideradas como compañías estrictamente innovadoras, o innovadoras en el sentido estricto de la palabra. Es decir, realmente tenemos muy pocas compañías que son verdaderamente innovadoras cuando se comparan con las compañías muy innovadoras del planeta. De manera que ahí tenemos un llamado de atención muy fuerte. Es interesante sí ver que en el sentido amplio de la palabra tenemos un porcentaje significativamente mayor, pero que ha venido decreciendo durante los últimos años. Fíjense ustedes cómo en el primer periodo hablábamos del 33.7 de las compañías como innovadoras en el sentido amplio. Hoy en día escasamente hablamos del 19 o del 20% en el sentido amplio. Compañías potencialmente innovadoras han venido decreciendo y ojo, que las compañías no innovadoras pasan del 60 al 76.8%. Esas no son buenas noticias, pero sin duda son llamados de atención de alguna forma para que nos pellizquemos. Es decir, aquí tenemos sin duda, digamos, una tarea importante. Y es una tarea de todos los días, entre otras cosas porque la innovación anda a velocidades verdaderamente vertiginosas. Es muy importante que seamos capaces de revertir esta tendencia. Infortunadamente este es el dato hasta el 2014, habría que ver qué ha sucedido, digamos, del 2015 y 2016 y 2017, pero esta fue la tendencia que registramos en los últimos datos que tenemos de esa encuesta y de los datos del DANE. En términos de el grado de innovación EDITS y de servicios y comercio, vemos cómo en el sentido estricto de la palabra, y estamos hablando de 2 periodos, solamente el 0.16%, y no innovadoras estamos hablando del 73.65%, pasando por las otras dos características, perdón, por los otros dos, sí, características, digo, grupos de características en niveles del 22% y del 3.62%. Desde el punto de vista de incentivos y de inversión, para la actividad de investigación y de desarrollo. Y cuando nos comparamos con otros países, veamos qué tenemos hoy en día. El dato, digamos, de gasto realmente en investigación y desarrollo de los distintos países como porcentaje del PIB
nos pone a Colombia acá, en el 0.64% del PIB. Hemos tenido, recuerden ustedes, durante años la aspiración de llegar al menos al 1% del PIB. Eso no lo estamos logrando. Ese es un dato que en donde no hemos logrado revertir la tendencia. Fíjense ustedes lo que ha venido sucediendo con algunos otros países. Por ejemplo, tenemos en la línea verde de arriba a Brasil, con niveles del 1.58% del PIB, a Costa Rica con niveles del 2.58% del PIB, hay una línea punteada que es el promedio completo de Latinoamérica y del Caribe que ya está en 1.05%. Esto es para decir que nosotros no estamos aspirando por ahora, digamos, a ser como uno de los países más innovadores del término, por ejemplo, de países como los países nórdicos o de Japón o Corea, sino que estamos aspirando a llegar por lo menos al promedio de América Latina y aquí tenemos una deuda sin duda pendiente. Ahora bien, cuando se hace el análisis de qué tanto de esto están haciendo los públicos y qué tanto de esto están haciendo los privados, nos encontramos con este dato de aquí, que es un dato, digamos, muy preocupante y sobre el cual tenemos que hacer un llamado de atención importante al gobierno. Fíjense ustedes cómo el gasto del gobierno ha venido cambiando y ha venido bajando del 54 o 54.4, 54.5 al 45.4%. Afortunadamente el sector privado ha venido aumentando sí su actividad en términos de inversión en investigación y desarrollo. De manera que esa discusión inmensa que se presenta en nuestro país alrededor de si el Estado debería o no debería hacer esfuerzos para incentivar y acelerar la innovación, está respondida aquí. Tiene que hacerlos y los efectos de no hacerlos se están demostrando. Ahora, la pregunta es, ¿el sector privado tiene que hacerlo? Y la respuesta es sí, también tenemos que hacerlo y aceptamos ese reto y queremos trabajar. Y esto además es de alguna forma preocupante, o especialmente preocupante, cuando en Colombia se produce, digamos, una reforma que le dedica parte de las regalías, sin duda, a la actividad de investigación, de ciencia de investigación y ciencia de investigación y desarrollo. Fíjense ustedes que en Colombia hay unos recursos que están destinados, digamos, directamente a ello y la verdad es que no estamos siendo capaces de canalizarlos correctamente, hasta el punto de que ustedes vieron que una reforma hace muy poco cogió y le pegó, digamos, un mordisco muy grande a los recursos de ciencia y tecnología que se encontraban en el fondo de regalías y lo dedicó a las vías terciarias que administran los departamentos y los municipios. Eso fue muy triste, porque de ahí se llevaron 1.5 o 1.6 billones de pesos que han debido ser invertidos en ciencia y tecnología y terminaron invirtiéndose en carreteras, cuando ya sabemos que hay otros presupuestos que se dedican a la inversión en carreteras. Fíjense ustedes cuando vemos la inversión total en millones de pesos, lo que ha venido sucediendo. Sí hay que decir que Colombia ha venido aumentando y vemos como en el año 2006 estábamos hablando de un poco más de 2 billones de pesos en esta actividad y hoy en día estamos hablando de cerca de 6 billones de pesos. Sin embargo, ¿es suficiente? No, no es suficiente. Esto lo que nos dice es que deberíamos producir incrementos importantes que nos deberían llevar muy rápidamente a datos superiores a los 10 billones de pesos para poder lograr por lo menos el promedio de América Latina. Ha habido unas deducciones tributarias que sí han venido siendo utilizadas en forma creciente del año 2013 y eso demuestra que lo que hace el Estado en términos de deducciones tributarias efectivamente tiene un resultado. Fíjense ustedes de alguna forma la correlación que existiría entre estas dos líneas y cómo uno sí se puede encontrar con que el Estado puede ser un dinamizador, que además, por cierto, no es un invento colombiano, es un invento de muchos otros países en donde, por ejemplo, se utiliza muy profundamente en economías como la economía israelita. Ustedes saben que en Israel las deducciones para investigación y desarrollo son muy, no solamente utilizadas, sino son además muy generosas y eso probablemente nos da una idea de hacia dónde vamos y lo que deberíamos hacer en términos del Estado. Nosotros estamos convencidos de que necesitamos lo que nosotros hemos denominado un modelo de innovación mínimo viable para Colombia. En ese modelo hemos pensado realmente en la implementación de 3 grupos de ideas, de iniciativas y de proyectos que podamos trabajar, que son, por un lado, el grupo iniciativas en inversión, iniciativas en institucionalidad e iniciativas en regulación. Tenemos que pensar, digamos, desde el punto de vista de nosotros, sector privado, pero también desde el punto de vista del Estado o del sector público, en que esta tiene que ser una decisión de Estado, que supere lo que nos digan los candidatos a la República ahora, a la presidencia de la República ahora, y lo que puedan hacer durante los próximos 4 años. Que Colombia verdaderamente tenga esa decisión,
Primero, en inversión, tenemos que llegar rápidamente a ese promedio del 1% de América Latina. Es necesario facilitar los trámites y darle dinamismo al sistema. Tenemos que dar una lucha frontal contra la corrupción y de alguna forma eliminar ese desangre de recursos que se produce y que afecta a todos los sectores de la economía, pero que a este sector en particular lo produce. Y tenemos que también ser conscientes de cuál es el rol de las administraciones locales y departamentales en la generación de mayores actividades de innovación. Por ejemplo, no es gratuito que Medellín en su momento haya sido considerada una de las ciudades más innovadoras del mundo. Aquí se tomó la decisión de ser innovador. Aquí se tomó la decisión de apoyar la innovación como uno de los grandes pilares de funcionamiento de la economía local. De manera que aquí tenemos que concentrar parte de nuestros esfuerzos. Ojalá, y para esto, ahora hablamos de ello, Juan Camilo, es un trabajo que ha venido haciendo Juan Camilo y el grupo de Juan Camilo, ojalá logremos que haya más departamentos que se puedan montar en este tipo de iniciativas. Ahora vamos a ver lo que la ANDI ha venido haciendo. Desde el punto de vista de institucionalidad, tenemos que trabajar en la construcción de condiciones para que los ecosistemas funcionen y los ecosistemas de innovación sean propicios para que tengamos resultados concretos prontos. La interacción público-privada debe jugar un papel fundamental y tenemos que trabajar con el sistema de ciencia y tecnología y de forma que busquemos que tengamos para ello, digamos, altos estándares de excelencia. Luego, en términos de regulación, sí que tenemos uno de nuestros mayores retos y una de nuestras mayores preocupaciones. La regulación en Colombia normalmente es lenta. La regulación en Colombia normalmente es demorada. No solamente las comisiones de regulación en los ministerios, sino también las que tienen que ver con leyes en el Congreso. Pues bueno, la innovación y el mundo digital actual no es lento, es muy veloz. Y es así como Colombia no ha podido decidir, por ejemplo, si una plataforma como las plataformas Uber o las plataformas de Airbnb son plataformas legales o no. Ni siquiera hemos dicho cómo van a funcionar. No sabemos siquiera si son legales o no. Pues bueno, eso demuestra, digamos, la lentitud del Estado realmente en producir regulación. Tenemos que hacer que el Estado entienda que esta regulación tiene que venir a velocidades significativamente más altas. Tenemos que construir mecanismos que atraigan de manera rápida la creación de startups y tecnologías emergentes que se puedan ser piloteadas en una economía como la colombiana. Y ojalá pudiéramos nosotros desde el punto de vista de regulación generar unas zonas transitorias que nos permitieran generar como unos ecosistemas un poco aislados de toda la tramitología y de todos los problemas de competitividad que hagan que efectivamente acá podamos incubar mayores ejercicios innovadores y ejercicios creativos, en donde podamos nosotros apoyar a los emprendedores, donde podamos nosotros, al momento en que alguien está tomando una decisión de montar una nueva compañía o de sacar un nuevo emprendimiento, estar en el mapa de los sitios posibles en los cuales un emprendedor quisiera ubicarse. Tenemos que actuar, tenemos que trabajar, tenemos que ser capaces nosotros de ofrecerles las mejores condiciones y el mejor ecosistema a los nuevos emprendedores que tienen que ver con el tema de innovación. La innovación es una máquina de soluciones. La innovación tiene que ser vista como ese lugar en el cual somos capaces nosotros de superar problemas, pero también de inventarnos nuevas cosas para superar los problemas que hemos tenido históricamente. El panorama debe ser un panorama viable en términos de la innovación. Queremos además generar envidia a otros países y a otros ecosistemas. Queremos visibilizar casos exitosos y visibilizar las buenas prácticas que tenemos. Queremos mostrarle al mundo cómo aquí se pueden hacer cosas, cómo se pueden hacer cosas exitosas. Tenemos que, como decimos aquí en este slide, tenemos que generar un virus que ojalá sea creativo y que ojalá sea contagioso y que haga que otras economías además quieran ser como la economía nuestra. La innovación debe ser vista como un sistema cultural, como un sistema estructural, como un sistema orgánico donde todos nos podemos desempeñar y todos podemos hacer volar nuestra imaginación. Entendemos al mundo y debemos hacerlo como una forma de poder hacer hoy lo que debería suceder en el mañana y que las ideas nuevas salgan de aquí, que tengamos las condiciones propicias para que podamos generar nuevas ideas, pero que también tengamos las condiciones propicias para inventarnos nuevos mundos.
Desde el punto de vista de la ANDI, tenemos una gran cantidad de iniciativas en este momento. Las lidera el grupo de Juan Camilo, a quienes ustedes conocen bien. Creamos el ranking de innovación, creamos el grupo de innovación Más País, que por cierto, tenemos la muy buena noticia de que hemos en este momento firmado más de 3 acuerdos con 3 departamentos, que son el departamento de Nariño, el departamento de Cundinamarca y Boyacá, donde vamos a trabajar con más de 80 compañías, de 80 empresas, para nosotros, de alguna forma, junto con recursos que provienen de los departamentos y las regalías, podamos apoyar esquemas de innovación en compañías. Estamos trabajando en el cierre de brechas de innovación y, por supuesto, Innovation Land es un proyecto que para nosotros es muy importante. Este proyecto del cual les estaba hablando ahorita, aquí lo que buscamos es fortalecer las capacidades de innovación en pequeñas, medianas y grandes empresas. Ya tenemos 3 departamentos confirmados, hemos estado detrás de Antioquia para que nos acompañe en este tema y hemos estado detrás de 12 departamentos en total para poder trabajar. En este orden de ideas, nosotros buscamos que haya compromiso y liderazgo desde la ANDI, desde sus funcionarios, desde las entidades que hacen parte del ecosistema ANDI, para que tengamos además una estrategia de innovación que funcione y que sea propicia para que las cosas se den rápido. Tener un portafolio de innovación es muy importante. Cuando alguien decide innovar, que tenga cómo escoger qué hacer, cómo poder de alguna forma inspirarse, cómo aprender de las mejores prácticas. Y por supuesto esto, que es lo que nosotros hemos llamado el ecosistema de innovación, que ojalá, digamos, no solamente sea un ecosistema de innovación ANDI, sino que sea un ecosistema de innovación para todo el país. Nosotros creemos en este proyecto que hemos denominado el estudio de cierre de brechas, la ruta clara, en donde lo que hemos buscado es que diferentes sectores tengan oportunidades para poder hacer ejercicios, inclusive con sus proveedores, con cámaras, con encadenamientos especiales, y ustedes ven cómo tenemos involucrado a la Cámara de Fedemetal, electrodomésticos, dispositivos médicos, cosmética y aseo, Cámara de Algodón y Fibras, Cámara BPO, Cámara Automotriz, Cámara de Productores de Acero. El año entrante seguramente vamos a estar trabajando con cada una de esas cámaras aquí en Innovation Land, para que además ustedes tengan la oportunidad de hacerle propuestas y de proponer soluciones y de encadenarse. La verdad es que el reto que tenemos es un reto muy grande. De hecho, nos tomamos una decisión, y fue la de producir un ranking en donde las empresas que se querían dejar medir pudieran eventualmente ser medidas y podamos comenzar, entre otras cosas, por la vía del ejemplo bueno, generar, digamos, nuevas dinámicas. Ustedes seguramente vieron el ejercicio que hicimos con la revista Dinero, en donde produjimos el primer ranking de innovación que se produce en la historia de Colombia, donde tenemos una compañía como Bayer, que muchos me pudieran decir que es una compañía alemana. No, estamos hablando de Bayer Colombia y el grupo que trabaja en Colombia, que quedó de primera dentro de las compañías más innovadoras en Colombia. Lo interesante de esto es que las compañías se dejaron medir, hicieron un proceso para permitir calificarse. Esto ya en sí mismo, digamos, demuestra la importancia que le estamos dando en el país. Ahí tienen ustedes del lado izquierdo el ranking final de quiénes fueron los más innovadores, y en el lado derecho de quiénes fueron percibidos como los más innovadores. Las dos cosas son importantes, por eso además las publicamos junto con la revista Dinero, nuestro aliado en este ejercicio. La verdad es que nosotros creemos en que tenemos que acelerar la innovación, creemos en que es una responsabilidad de todos, y los invitamos a todos ustedes a que construyamos un ecosistema virtuoso, que sea, ojalá, un ecosistema que sea la envidia de otros países, la envidia de otras economías, la envidia de otras sociedades. Gracias por estar en Innovation Land, gracias por su apoyo, gracias por el trabajo que hacen todos los días, gracias por su creatividad. Gracias.